Nada podemos saber de Jesús si no andamos con Él. La mejor forma de conocer a Jesús es seguirle, es estar con Él. La presencia de Él en nosotros se nos revelará, se nos manifestará, y eso es mucho más y mejor que seguir historias o dichos acerca de Jesús. Andar con Jesús es la única manera de saber cómo es Él, saber de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su poder. No hay sentires y aprecios y conocimientos sobre Jesús, sino a través del andar con Él. Seguir a Jesús posibilita conocerle. La expectativa que llevó a los discípulos al seguirle fue la de conocerle, y lo lograron. Supieron cómo era, sintieron su amor, su compañía, su comprensión, vieron su poderoso poder, recibieron su misericordia. Paso a paso, al andar con Jesús, les sirvió para darse cuenta que era el Hijo de Dios. Por eso, cuando salen a cumplir la misión, hablan de Él con conocimiento, con un acertado saber. Quien quiera saber cómo es Jesús, qué hace, lo maravilloso de ser, lo especial con cada uno, debe seguirle, debe andar con Él. El mensaje para este día es andar con Jesús para conocerlo. El primer punto es seguir a Jesús para conocerle. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 14 y 27, dicen: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. He aquí la declaración del Señor Jesús en cuanto a el manejo del redil de aquellos que ya pertenecían al grupo de sus seguidores, calificados por él como ovejas, y se considera él el buen pastor, es decir, aquel que las guía, aquel que las ayuda, aquel que las alimenta. El buen pastor, que es Cristo Jesús, tiene cuidado de sus ovejas. Y aquí podríamos decir que se cumple aquel pasaje de la Biblia que está en el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así continúa el escritor de este salmo. Pero veamos la parte interesante que tiene que ver con el andar con Jesús para conocerle. Es cierto, Jesús está diciendo que Él es el pastor y las ovejas lo conocen. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación que Jesucristo plantea aquí. Si las ovejas están con el pastor, conocen al pastor, oyen al pastor, siguen al pastor, obedecen al pastor. Y estas cosas, este tipo de relación con el pastor, el Señor Jesús, solo se da cuando conocen a su pastor, cuando conocen al Señor Jesús. Y en ese trajinar de las ovejas, que es muy interesante aquí, la manera ilustrativa en la que el Señor Jesucristo enseña, es que las ovejas cada día conocen más a su pastor. Y este conocimiento hace que se acojan a Él, esperen en Él, confíen en Él, porque saben que el pastor sabe su trabajo, entiende su trabajo y las va a cuidar y las va a ayudar y las va a sustentar. Ese conocimiento, pues, es el que el Señor Jesucristo pide que tengamos de Él. Pero para tener tal conocimiento es necesario andar con Él, seguirle, seguir sus pasos, verlo actuar, no solamente en otros, sino en nosotros mismos. El andar con Jesús nos posibilita, como ya dije en la introducción, a conocer su amor,
a conocer su misericordia, a conocer su gracia y estar recibiéndola, por supuesto. Es que no se queda solo en el conocimiento, sino sustraer de él, si pudiéramos usar ese tipo de verbo, para sustraer de Jesús todas aquellas cosas que él puede dar a sus seguidores. Y se las va a entregar es precisamente porque están atentos, están allí, hacen presencia delante de él y están siguiéndole, no solamente para ver sus obras, sino para recibirlas, que eso es lo más fundamental en cuanto a seguir al Señor Jesús. Los seguidores pudieron darse cuenta cómo reaccionaba Jesús frente a las críticas, las burlas, las acechanzas y las malas intenciones de los judíos. Eso fue muy interesante ver cómo el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús, enfrentaba a estas personas de una manera amable, sabia, condescendiente y entendiendo que ellos por su religión actuaban de esa manera. Igualmente los discípulos pudieron darse cuenta cómo Jesús manejaba los momentos de dificultades económicas, cuando no tenían dinero para comprar, cuáles eran los recursos que Jesucristo mostraba o no mostraba frente a sus seguidores. Jesucristo tuvo hambre, veía cómo los discípulos también tenían esa necesidad y los dejaba ir a coger el trigo, frotarlo y luego comerlo. Y en otras ocasiones hacía milagros de la multiplicación de panes y peces que nosotros podemos verificar a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Los discípulos también entendieron al Señor Jesús cuando se enojaba. Por ejemplo, cuando llegó al templo y volcó las mesas y con su cinto golpeaba a aquellos que profanaban el templo del Señor. Y probablemente le decía después del suceso el por qué lo había hecho. Lo vieron también sufrir con el dolor que la gente tenía. Por ejemplo, en el caso de la muerte de Lázaro y de el cómo sus hermanas sufrían, dice la palabra que lloraba. Esto era muy interesante verlo y los apóstoles o sus seguidores tuvieron la oportunidad de conocer esas facetas precisamente porque andaban con él, eran compañeros de él, o si podemos decir mejor, Jesús era el compañero para ellos. Lo veían también apartándose para ir a un lugar apartado a orar a su Padre. Todas estas cosas hacían que los seguidores aprendieran de él, lo conocieran mejor y entonces esto les ayudaba a entenderlo no solamente desde el punto de vista del Dios presente en él, sino también como persona, como humano que era. Igualmente conocieron sus maneras de enseñar, es decir, su pedagogía, su metodología y sus estrategias didácticas para enseñar a multitudes, a grupos pequeños y también de manera individual. Igualmente conocieron cómo él trataba a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los hombres, a los ricos, a los pobres, a los enfermos, a los sanos. En otras palabras, el Señor Jesucristo les mostró a sus apóstoles o a sus seguidores cómo era Él, cómo actuaba Él frente a las situaciones que se le presentaban mientras Él estaba en la tierra. Esto es muy importante para los discípulos y también para nosotros, porque conociendo esas facetas aprendemos de Él cómo actuar en circunstancias similares. Segundo punto,
andar con Jesús para ver sus obras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, versículo 36 y el capítulo 10, versículo 38, dicen: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y en el capítulo 10, versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En el primer texto vemos cómo él hace un énfasis en que las obras que él muestra, no solamente a sus seguidores, sino a todas las personas, son superiores a las que mostraba Juan el Bautista. Y son superiores porque el Padre, o sea, Dios, su Padre, le había dado poder, el poder divino para el Hijo que no tenía Juan. Era mucho más poderoso, si pudiéramos decir ese término, porque el Señor Jesucristo era todopoderoso. En otras palabras, no habían límites para realizar cualquiera de las señales o milagros a los que él quería mostrarle a la gente. Aquí le está diciendo a sus discípulos que las obras que él hace son superiores en aquel tiempo a las que Juan hacía. Y esto es muy importante entenderlo. Dios puede entregar un poder, y podemos decirlo, limitado a alguien que nunca se va a comparar al igual que tiene directamente el Señor, porque es un poder inmenso, ilimitado, y es un poder que no tiene delegaciones ni restricciones. Entonces él le enseña aquí a los apóstoles que el poder de él es superior al de Juan y también superior a cualquier otra deidad o cualquier otro Dios, superior inclusive a lo de los ángeles, porque en aquel entonces se creía mucho en los ángeles y se le rogaba a los ángeles para que realizaran milagros a favor del pueblo. Y esto es importante entenderlo así, porque el superior, el ser grande, poderoso, maravilloso, junto con su Hijo, tienen la concentración del poder sobrenatural que no tiene ningún ser. El otro texto de Juan 10, versículo 38, se refiere al Señor Jesús, que crean en Él por las obras que hace y que son las que el Padre le dio o le autorizó para realizarlas en su nombre. Por eso nosotros vamos a ver al Señor Jesús dirigiéndose a su Padre en algunas oportunidades cuando va a hacer grandes señales, grandes obras. Insta a sus seguidores a creer en las obras del Padre a través de las manifestaciones que hace el Hijo. Allá en el capítulo número 14 hay una referencia que nos ayuda a entender un poco mejor esto. Dice que todas las cosas que pidiéremos al Padre en su nombre, Él las hará. Entonces el Señor Jesucristo aquí es un mediador entre las personas y el Padre Celestial. En cuanto a esto, tenemos que decir que el andar con Jesús facilita el ver sus obras. No hay una cosa más importante que ser testigo del actuar del Señor Jesús. Los discípulos vieron grandes señales, inmensas señales, extraordinarios milagros. Los milagros de la multiplicación de los panes, de los peces, eso es extraordinario. La resurrección de los muertos, extraordinario.
atravesar el mar de Galilea caminando por encima de las aguas, calmar las tempestades, el decirle al árbol de brevas que se seca y se secó al convertir el agua en vino, y la cantidad de milagros que hizo el Señor Jesús cuando cojos, ciegos, mancos, mudos, endemoniados venían a rogarle que interviniera para liberarlos, para sanarlos. Él lo hizo. Estas maneras de mostrarse a sus apóstoles, a sus seguidores, era dándoles a entender que el poder estaba en él, el poder de Dios, el superpoder, y repito, que no tiene ninguna criatura, y para los que adoran ciertas imágenes o ponen su fe en ángeles, el poder mayor está en Cristo Jesús. Por eso hay que acudir a Él, solamente a Él, porque Él es el que está autorizado para estas grandes manifestaciones, estas grandes señales. Tercer punto, saber lo que hace Jesús nos permite conocerlo. Allí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versículos 2 y 14, y luego capítulo 20, versículos 30 y 31, dice la palabra de Dios. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vamos al versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y en el capítulo 20, los versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el capítulo número 6, esos dos versículos que he leído nos relacionan a Jesús con sus señales y prodigios. Y estas señales no solamente las hacía delante de sus discípulos, sino delante de todo el mundo, del mundo contemporáneo, de la gente que lo seguía y que buscaba sus favores. La gente veía grandes señales, interesantes manifestaciones de lo alto, y por eso les seguían. Hay que mirar que mucha gente sigue al Señor Jesucristo buscando señales, buscando milagros, aunque al recibir este tipo de beneficios de tipo celestial o espiritual, lamentablemente muchos no siguen con el Señor Jesús. Solamente van en busca únicamente de su manifestación, de su amor y de su misericordia para solucionar un problema terrenal, una dificultad física, pero no para seguirle, porque los seguidores no están esperando que Él se manifieste de muchas maneras, sino que ellos han puesto su fe, su esperanza, han llegado a Él buscando el perdón de pecados, la redención del alma, la salvación, la vida eterna. Y en el versículo 14 se refiere que con estas manifestaciones la gente llegaba a la conclusión o hacía una reflexión que verdaderamente estas señales, estas manifestaciones solo podían venir de aquel enviado de Dios, del Hijo de Dios. Recordemos la frase de Nicodemo cuando él se refería al Señor Jesucristo y lo que había escuchado o visto de él, y por eso se vino a buscarlo para preguntarle, y eso lo encontramos en el capítulo número 3 de Juan. En el capítulo 20 es como la conclusión y ya está finalizando
Juan la escritura de su libro y nos narra que Jesucristo hizo muchísimas, pero muchísimas señales, las cuales muchas no se escribieron. En otras palabras, eran demasiadas y no cabrían en los libros. Así que el Señor Jesucristo mostró a sus seguidores muchas cosas, extraordinarias cosas, para que ellos pudieran creer, para que ellos pudieran cimentar su fe, su confianza, para que le siguieran, porque Él les había hasta la saciedad mostrado el gran poder que tenía, la gran misericordia que sentía y cómo la gracia y la gloria de Dios fue derramada en aquel entonces en muchas personas. Asimismo, igual en el día de hoy, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo sigue manifestándole a sus seguidores todas estas grandes señales, estas manifestaciones, estos milagros extraordinarios para que certifiquen, para que consoliden la fe y la confianza y sobre todo el andar con Jesús y no desprenderse de Él, porque Él es el Todopoderoso, el enviado de los cielos, aquel que tiene todo el poder para hacer grandes cosas en la vida de los seres humanos. Conclusión. En verdad, el andar con Jesús permite conocerle. Y es cierto, cuando andamos con alguien, sabemos cómo es, cómo actúa, cómo reacciona, cómo se manifiesta, cómo habla, cómo siente. Esto fue lo que experimentaron los seguidores de Jesús y siguen experimentando aquellos que le seguimos. Tenemos que aprender de las Sagradas Escrituras. Hemos visto algunos textos, pero sería muy importante seguir escudriñando todas aquellas cosas que muestran la personalidad de Jesús. El cómo actuar frente a las circunstancias adversas, el cómo se manifiesta el Señor Jesús frente a aquellos que sufren, aquellos que sienten limitaciones físicas, la forma en que el Señor Jesucristo se manifestó a los hombres, a las mujeres, a los niños, porque hay que decir que el Señor Jesucristo es el Redentor, el Salvador, el Perdonador de todos, desde el pequeño hasta el más anciano. El Señor Jesucristo manifiesta las Sagradas Escrituras como Él es y cómo actúa frente al ser humano, a las distintas circunstancias que se le presentan al ser humano. Y esto es muy importante para conocerlo y también para buscarlo en los momentos complicados o difíciles. También para buscarle en los momentos gratos, cuando hay felicidad, cuando hay armonía, cuando nada falta. Entonces así pensar cómo agradecerle, adorarle, servirle, porque Él es el Dios de la creación, el ser más importante. Andar con Jesús nos permite conocerle. Y hay que decir también, aquellos hombres que estuvieron en el tiempo con Jesús pudieron darse cuenta de cómo era. Y reitero que nosotros también podemos aprender de cómo era Jesús y cómo actuaba Jesús y cómo es Jesús a través de la lectura de los evangelios especialmente. Aplicación. Hoy hemos aprendido que el andar con Jesús, el saber de Jesús, el estudiar la vida de Jesús, nos permite conocerlo. Hoy es el día también para dedicar un tiempo a escudriñar estos pasajes bíblicos que nos ayudan a mirar cómo es Jesús. Pero eso se logra si andamos con Él, si nos interesamos en ser sus seguidores. Y para ser sus seguidores hay que escuchar
la voz de Él que nos dice todos los días, seguidme, vengan, yo quiero estar con ustedes, yo quiero perdonar sus pecados, yo quiero redimir sus vidas, yo quiero darles salvación y vida eterna. Quien escucha el llamado y viene en pos de Jesús, tendrá la oportunidad de conocerle. Y si le conocemos, entonces le amamos, le adoramos y le servimos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.